vienes a buscar. 12 del día con 18 minutos y es la voz de Olga Tañón, que aquí nos presenta unas melodías con sabor bastante regional mexicano. Esto se llama Ya es muy tarde. Bueno, esperemos que no sea tarde para la reflexión que la gente tiene que hacer en este proceso electoral y que escojamos bien quiénes pueden ser los perfiles para que nos puedan gobernar, porque si algo tenemos que tener nuestros líderes en los que estén en el gobierno es la sabiduría, y eso es fundamental. Pastor Rodolfo del Ángel, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Pues muy bien, es un placer como siempre estar aquí contigo y pues muy amable por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Pastor, pues bueno, ya lo escuchó. Hoy en día escuchamos a muchos políticos, a mucha gente, cómo encontrar esa sabiduría para que la gente pues emita pues toda una serie de procedimientos dentro de una sociedad, como son las elecciones, como son el tema de cómo desempeñarse en la vida, no dejarse llevar por falsos líderes. ¿Cómo tiene que hacer la gente para construir un criterio y de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, pues como todo tenemos que ir a la fuente de la verdadera sabiduría. Y allí lo dice la Escritura, lo dice la Biblia muy claro, que la fuente de esa sabiduría es Dios. Y la vida comienza, la lealtad fundamental comienza por rendir nuestro corazón a Dios. El principio de la sabiduría es la honra, es el temor del Señor. Cuando nosotros hemos puesto nuestra vida bajo el señorío, la autoridad de Cristo, y pedimos de Él sabiduría, tanto el gobernante como el gobernado se van a poder conducir con esa actitud que procura primero saber que estamos bajo la mirada de Dios, que nuestros actos y nuestro corazón están delante de Él y Él lo conoce. Y por lo tanto, entonces vamos a buscar proceder de una manera que le agrademos a Él, y eso significa el bienestar para todos, porque cuando cada uno desea honrar a Dios, cuando cada uno desea actuar conforme a la voluntad divina, entonces obviamente aprendemos a convivir también con el prójimo y a buscar el bien común. Hoy en día hay muchos políticos que agarran de bandera a Dios en sus mítines, en todo, han vuelto muy común el Dios los bendiga, Dios te bendiga, y caen en una especie de blasfemia, ¿no, pastor? Y eso, pues, de alguna manera agravia a la palabra, ¿no? Y de otra manera, pues, deja entrever que no hay un verdadero mensaje del corazón hacia la gente, ¿no? Bueno, sí, obviamente, siempre el discurso de contenido religioso y estas frases pueden de alguna manera pues como generar el interés o la atracción de las personas hacia determinado candidato, pero de veras que de todos los discursos falaces y superficiales, aquel que toma como pretexto a Dios para ganar influencia, terrible, porque estamos siempre delante de su mirada y Él conoce nuestros corazones, y hay un juicio que nadie va a poder eludir. Allí no vamos a poder comprar la justicia ni negociar con la justicia, y es el juicio divino, y creo que es a ese juicio el que debemos temer. Entonces debemos tener mucho cuidado de no tomar a Dios y la fe como una bandera para ganar privilegios o influencia. Mucho cuidado con eso, pero también tenemos que aprender a ser una ciudadanía que sabe escuchar, que sabe entender, porque cuando tenemos discernimiento, cuando buscamos sabiduría de Dios, podemos saber qué hay detrás de las palabras, qué hay detrás del discurso. Ciertamente que se utilizan las palabras frecuentemente para ocultar las intenciones del corazón, pero uno puede discernir, porque cuando no hay congruencia entre las palabras y la vida, entonces podemos darnos cuenta que ese es un discurso falaz, porque no puedo decir Dios te bendiga cuando por otro lado yo estoy buscando pretensiones personales, llevar adelante un proyecto donde busco mi beneficio y realmente no estoy pensando en los demás. Tenemos que observar a las personas, cómo han vivido y cómo están viviendo, y si hay o no congruencia con ese discurso religioso. Anel. Exactamente, eso es lo que iba para allá hacerle esa pregunta, de que definitivamente, bueno, yo en alguna ocasión lo platicaba con usted y que usted habla acerca del discernimiento, ¿verdad? Que hay que pedirle a Dios en todo momento la capacidad de poder discernir, y eso yo creo que es algo muy importante en los que los ciudadanos sobre todo podemos encontrar una respuesta
una respuesta, como usted lo dice, en base a la congruencia. Entonces, ¿a qué nos invitaría usted a todos a reflexionar, a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía en el momento o al momento de poder emitir esa elección? Sí, bueno, sencillamente estar atento a las palabras. Yo creo que por una parte necesitamos recuperar el valor de la palabra. Parece ser que ahora la palabra no tiene realmente el significado que debiera tener. Es decir, los discursos están hechos para convencer, pero no hay una intención de verdaderas propuestas o de querer gobernar para el bien común o de querer buscar el beneficio de los gobernados. Entonces, hay que recuperar el valor de la palabra, y hay ciertas actitudes, ciertas virtudes, cualidades éticas que son fundamentales. La integridad, el hablar con la verdad, el ser honestos, el ser congruentes. Y bueno, yo creo que la más grande necesidad que tiene en nuestro país la forma en que se gobierna o se pretende gobernar es un cambio de corazón. Ya sabemos que el problema está ahí en el corazón humano, que busca su propio beneficio, que se autoidolatra, porque cuando el que pretende gobernar o el que está gobernando cree que su palabra es infalible, cree que lo sabe todo, lo entiende todo y que debe ser obedecido simple y sencillamente porque tiene el poder, el gran problema no está en sus pensamientos o en sus ideas, está en su corazón. Hay una raíz que necesita cambiar, y si nosotros no nos sometemos a la autoridad divina, si no honramos a Dios, si no nos damos cuenta que nuestra vida es pasajera, realmente esto es algo que debiéramos considerar. Si vemos la vida desde esta perspectiva, que el día de mañana o el día de hoy puede ser mi último día, ¿cómo debo vivir congruentemente? No puedo vivir en la mentira, no puedo vivir creyendo que voy a ser eterno o que en realidad yo puedo tener el control sobre mi vida, sobre mis decisiones y sobre lo que va a suceder el día de mañana. La vida es pasajera, y si lo vemos desde esta perspectiva, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cuáles deben ser nuestras palabras y sobre todo nuestras acciones? Entonces, pastor, de acuerdo a esto que nos comenta, yo siempre he pensado algo, pero no sé, ¿verdad?, si esté de acuerdo conmigo. En realidad, como sociedad, ¿tenemos el gobierno que nos merecemos? Bueno, he reflexionado un poco acerca de esto últimamente, y por una parte creo que sí, porque no sabemos elegir, porque no tenemos discernimiento, porque somos personas que somos convencidas fácilmente y no nos damos cuenta, como ya he comentado, lo que hay detrás de las palabras. Pero por otro lado, no merecemos vivir como estamos. Nuestro país, nuestra región es inmensamente rica. México no es un país pobre, es un país empobrecido, que es muy diferente. Esto quiere decir que no hemos administrado bien, no hemos elegido bien, y hemos pensado que todas las responsabilidades de los que gobiernan, cuando la responsabilidad es de todos nosotros. Entonces, definitivamente tiene que haber un cambio de corazón, un cambio de actitud, un giro en nuestro pensamiento. La Biblia habla de conversión y habla de arrepentimiento, y es interesante que el término que utiliza ahí, metanoia, quiere decir cambio de mente, y dice el apóstol Pablo, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Pastor, nos quedan 2 minutos. Yo le quisiera pedir una reflexión final o una oración para la gente que nos escucha, y porque no nada más la sabiduría tiene que ser el camino para quienes aspiren a gobernarnos o los líderes que estén en nuestra sociedad, sino toda la gente como población tiene que tener ese camino, ese espacio, ¿no?, de reflexión, de análisis por lo que viene, ¿no? Todo lo que las elecciones no es una guerra, y muchos políticos lo toman como una forma personal y generan enconos. Hoy lo vemos, si no le gusta un candidato o algo, manda a sus parásitos digitales a agredir en las redes sociales. Yo le digo los olovinos croqueteros, pero yo creo que ese término frente a un representante de la iglesia no es correcto que lo diga. Ya lo dije, perdón, pastor, pero creo que esos parásitos digitales no le abonan nada a la fe de una sociedad. Porque hay muchos políticos que dicen Dios por delante y el de arriba manda, pero de una u otra manera terminan haciendo lo que su estómago les dice, y eso no es correcto. Si nos puede compartir una oración para que la gente que lo escucha, pastor. Claro, yo creo que la transformación tiene que venir desde adentro, desde el corazón. Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese reino es de paz, de armonía, de comunión, de generosidad.
Y bueno, en esta hora, con todo nuestro corazón, nos acercamos a la presencia de Dios y le pedimos, Señor, danos luz, danos entendimiento, danos sabiduría, que nuestro corazón delante de ti pueda experimentar esa necesidad que tenemos de una transformación, que podamos volvernos a ti de corazón en un arrepentimiento sincero y al prójimo para vivir en el amor, en el compromiso y en la justicia, que podamos comenzar a construir un mundo nuevo, y ese mundo nuevo que comienza en nuestro corazón y luego con nuestras relaciones inmediatas y luego con la familia y la sociedad, para que podamos ser esa sociedad que tanto soñamos y tanto queremos. Esta no va a venir de manera, espontánea. Tenemos que ser nosotros agentes de transformación, y esto comienza por volvernos a Dios, y esto comienza por tener una actitud humilde y de verdadero arrepentimiento. Señor, concédenos un verdadero arrepentimiento, que podamos vernos como hermanos y hermanas y que podamos buscar el bien de todos, reflejando en nuestras palabras y acciones el amor que viene de ti, que es la ley suprema, porque cuando hay amor, hay justicia, hay compasión, hay generosidad y hay buen gobierno. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Amén. Digo, y creo que estos espacios, la iglesia forma parte fundamental sin que se viole el reglamento legal, pero ustedes generan gran parte de la reflexión y de la sabiduría en una sociedad, pastor. Y yo le agradezco, como siempre, que nos haya acompañado y que nos regale estos minutos de sabiduría, porque no nada más nos ayuda a aclarar el panorama de nuestra vida diaria, sino toda la comunidad que lo escucha y lo ve por televisión, no solamente en la Huasteca, sino en la capital del estado, pues puede tener una guía, una luz en toda una sociedad que hoy, si algo tiene que tener, es la fe y la vocación. Pues muchísimas gracias, siempre es un honor y una bendición poder estar aquí, poder conversar con todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Y bueno, recordemos siempre que el poder es poder para servir, y Jesús nos mostró esto. Él no vino siendo Rey y Señor para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que el Espíritu de Jesús esté en nosotros, porque eso es lo único que puede transformar esta sociedad. Pastor Rodolfo Lager, muchas gracias. Un placer. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.